Bueno, siendo ya las 2:10, nos encontramos de vuelta para dar inicio a la sesión del día de hoy. Buenas tardes nuevamente para todos. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar el módulo correspondiente a propiedad industrial. Y hoy vamos a comenzar con un tema bien importante, bien interesante para todos ustedes dentro de la comunidad académica, como son patentes, ¿de acuerdo? A ver si esto se pone en pantalla completa. Perfecto. El día de hoy para esta presentación me voy a apoyar en una presentación diseñada por la Superintendencia de Industria y Comercio, que es de hecho la autoridad nacional encargada de tramitar las protecciones por vía de la propiedad industrial. Una presentación que, pues, a la que le aludo la autoría particularmente a los miembros del Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación. Como les dije, pues el día de hoy vamos a hablar de patentes. Hoy hablemos de patentes. Antes de entrar en materia, me gustaría escucharlos a ustedes o leerlos a través del chat, porque es necesario identificar los conceptos de invención y de innovación. Entonces quisiera saber ustedes qué diferencia encuentran o cómo definirían estas dos palabras, cómo podrían definir invención y cómo podrían definir innovación. Ay, caray. ¿Alguien tiene algún aporte en este momento? Deja ver el chat. A ver si, ok, ya lo puedo ver. Ok, es que no podía ver el chat hace un momento. Invención, entonces hablan de creación. Cuando hablan de invención me dicen algo nuevo. Innovación es mejorar algo. Invención es crear algo que no existe. Invención es crear algo desde la nada. E innovación es mejorar algo existente. Innovación es crear algo nuevo, mejorar algo que ya existe, mejorar algo, transformarlo, modificar algo que ya está creado. Ok, son válidos todos sus aportes, pero entonces sí existe la necesidad de identificar en materia de patentes y en materia de propiedad industrial el alcance de lo que es una invención y el alcance de lo que es una innovación. Entonces empecemos con invención. Invención es básicamente la solución a un problema técnico. Esto en materia de propiedad industrial y en materia de patentes. Esta solución puede consistir en la creación de un mecanismo, un artefacto, un producto, un proceso o un procedimiento completamente nuevo. Pero fíjense que las invenciones también implican las mejoras de un producto o un proceso ya conocido. Entonces, cabe dentro del concepto de invención todos los nuevos desarrollos que se creen a partir de la nada, o pues no a partir de la nada, que surjan todo un proceso para llegar a un producto o a un proceso nuevo, pero también caben dentro de este concepto de invención las mejoras, la incorporación de nuevos elementos a algo que ya existe, siempre que esto implique la solución a un problema técnico. Entonces, eso nos deja como por fuera el concepto de lo que es innovación. Entonces, para introducir el concepto de innovación en materia de propiedad intelectual,
Les voy a proyectar un video que ha creado Ruta N en Medellín, que es uno de estos centros de apoyo de tecnología, que explica perfectamente lo que es la innovación. Entonces, voy a suspender un poco esta pantalla. Para proyectar este video. La innovación es el motor de crecimiento y sostenibilidad más poderoso que tiene una sociedad. Es la forma más efectiva de mejorar las condiciones socioeconómicas de nuestra población. La innovación nos ha permitido generar alimento para 7.000 millones de personas, subir la expectativa de vida hasta 90 años en muchas sociedades, llegar a la luna y tener en un pequeño teléfono la posibilidad de conversar con cualquier otra persona en el mundo. Pero, ¿qué es en realidad una innovación? ¿Cuándo ocurre ella? La respuesta es más simple de lo que te imaginas. Es, en esencia, tener una idea nueva y desarrollarla para generar valor medible con ella. Recuerda que no basta con tener una gran idea. Hay que hacer algo en concreto. Si no lo hacemos, a lo sumo seríamos catalogados como personas muy creativas. Para que merezca que la llamemos innovación, necesitamos que la idea transforme la realidad, beneficie a muchas personas y se incorpore a la vida cotidiana. Peter Drucker, uno de los grandes gurús de la administración, dijo: "Las innovaciones no tienen valor según su novedad, contenido científico o ingenio de la idea, sino por su éxito en el mercado". La innovación ocurre cuando los emprendedores crean nuevos productos, abren otras áreas de negocio en compañías ya existentes y cuando crean empresas completamente nuevas, generando bienestar para muchas personas, creando nuevos puestos de trabajo y pagando más impuestos. No basta con ser el titular de una idea o patente. Hasta que alguien no se interese en ella y la comercialice, no se podrá decir que es una idea innovadora. Thomas Alva Edison, uno de los inventores más reconocidos del mundo, lo enunció con claridad hace más de 100 años. No quiero inventar nada que no se pueda vender. Se puede ser un inventor, pero eso no te garantiza ser innovador. Los beneficios de la innovación deben llegar a todos. Solucionar grandes problemas brinda grandes oportunidades. Cuando las innovaciones no son creadas, el sistema no se equilibra. La capacidad de la innovación de crear y distribuir beneficios en nuestra sociedad es enorme, creando cada vez más bienestar. Por eso es importante que los innovadores reciban también beneficios por sus logros y obtengan nuevos recursos para crear más innovaciones que generen mayor bienestar y una transformación progresiva en la sociedad. Las innovaciones pueden ser generadas por cualquier persona, empresa u otro tipo de organización, incluyendo el sector público. La innovación permite que el tamaño del efecto social de estas entidades sea mucho mayor empleando el mismo presupuesto. Se podría atender de forma adecuada a más pacientes enfermos, hacer nuevas casas para personas que lo requieran, pavimentar muchas más vías. Es común pensar que las innovaciones siempre son en productos. También pueden hacerse en servicios, procesos y modelos de negocio. Allí se puede generar muchas veces más impacto. En el proceso de innovar pueden participar distintas personas. Por ejemplo, científicos, inventores, diseñadores, abogados, ingenieros y muchos más, que son quienes generan las ideas y conceptos. Cuando alguien recoge una de esas ideas y se asegura de que tengan una aplicación realmente útil en la vida de las personas, se convierte en un innovador. Es muy poderoso cuando la innovación rompe barreras, tumba muros y se efectúa por personas de diferentes organizaciones, lugares, razas, países y estratos sociales. Esa es una innovación abierta, que logra concretar grandes cambios desde innovaciones sustentadas en la diversidad. La innovación abierta es inigualable, ya que se sustenta en la inteligencia colectiva. Un innovador debe combinar muchos saberes y conocimientos relacionados con la ciencia y la tecnología,
También habilidades de mercado, logística, ventas, conocimientos financieros, entre muchos otros. El conocimiento se expande a cada instante. Por eso, antes de decir, tengo una nueva idea, hay que investigar en todas partes para asegurarse de que se trata de algo realmente nuevo. También debemos evaluar qué tan grande será el cambio en el mercado y cuál es la posible competencia existente, pues si no es de suficiente tamaño, es mejor concentrarse en implementar otra idea diferente, o sea, una posible innovación de más impacto. La ciencia y la tecnología son el mejor sistema para producir ideas. Quien quiere estimular innovación en una región deberá primero fortalecer los sistemas de ciencia y tecnología para que generen nuevo conocimiento, un ingrediente indispensable para la innovación. El expresidente Esko Aho, de Finlandia, resumió de manera genial la relación de innovación con ciencia y tecnología. La investigación científica es invertir dinero para generar nuevo conocimiento, pero innovación es tomar ese conocimiento y convertirlo de nuevo en dinero y bienestar para la sociedad. Los problemas sociales pueden ser un punto de partida poderoso para las investigaciones científicas y para nuevos procesos de innovación que generen nuevas oportunidades empresariales que produzcan soluciones autosostenibles y con beneficios a muchas más personas. Las prioridades de los sistemas de innovación deben ser los problemas sociales, pues en ellos es donde se pueden generar verdaderas transformaciones socioeconómicas. También es importante generar innovaciones desde nuestra región y así evitar que personas de otros países se lucren solucionando nuestros problemas. La innovación es el mayor generador de equidad social y es el productor de bienestar más grande para cualquier sistema socioeconómico. Por ejemplo, en el sector más joven de la población, la innovación utilizada en forma masiva será la única que permitirá la creación de nuevos empleos de alta calidad y hará que nuestros jóvenes tengan una visión más optimista del futuro. La innovación se puede y se debe medir. Mientras mayor sea el impacto de la innovación, del tamaño de la transformación de la realidad, mayor será ella. De la misma forma, hay que aumentar la inversión que todos hacemos en ciencia y tecnología orientada hacia la generación de innovación. Los países que tienen mejores condiciones de vida para sus ciudadanos invierten entre 5 y 10 veces más en estas materias que nosotros. Por ello debemos unirnos en un pacto regional donde todos nos comprometamos a incrementar ese nivel mínimo en los próximos años. Entre todos, podemos obtener un gran logro para el futuro de nuestra sociedad, mediante el Pacto Regional por la Innovación, liderado por Ruta N. ¿Tú también quieres ser parte de este pacto? Ingresa a www.medellininnovation.org. Si quieres aprender más, ve a www.rutanmedellin.org/innovación.pdf. Nuestra ciudad. Ok, entonces a partir de este video, yo considero que se aclara bastante bien la diferencia entre la innovación y entre la invención. Y es justamente esto, ¿no? La innovación, por innovación se entiende la aplicación a la invención de un producto, un proceso cuando ya es comercializable. Entonces, las invenciones no implican que sean innovaciones, pero las innovaciones sí implican una invención. Toda vez que, como se muestra en la presentación, la innovación es el resultado de una invención que logra una explotación, que logra ser llevada al mercado. Vemos además que no siempre, para llegar a la innovación, no siempre debe mediar una protección, no siempre debe haber una patente explícitamente, y de hecho se menciona expresamente en el video que, por ejemplo, hay otras formas que generan innovación, como puede ser el caso de los modelos de negocio. Los modelos de negocio pueden generar tanto o más impacto
como un desarrollo de un producto o un proceso en sí mismos. Entonces, en esta escala podemos ver como el proceso que se sufre para llegar a la innovación, y en el mismo sentido se puede entender la proporción del volumen digamos, de desarrollos que hay en cada escala. En la base de la pirámide se encuentra la imaginación. Entonces, la imaginación la podemos relacionar directamente con las ideas. Y decimos, hay muchas ideas, se generan ideas en cada momento, cada persona, en capacidad de, digamos que cada humano está en capacidad de generar una serie de ideas, pero no todas estas ideas logran llevarse al plano creativo, no todas esas ideas logran exteriorizarse y se logra tener por lo menos un boceto de ellas. De la misma manera pasa con el salto que debe darse desde la creatividad hacia la invención, teniendo en cuenta que de por medio se encuentra todo un proceso de investigación y desarrollo para lograr llegar a lo que conocemos como un nuevo resultado de investigación, una invención producto de todo este esfuerzo investigativo. Y no todas las invenciones llegan a ser realmente innovadoras, porque no todas las invenciones logran llegar al mercado, no todas las invenciones logran tener impacto surgiendo una necesidad latente en una comunidad, una necesidad presente en el mercado. Entonces, las razones para innovar son, por un lado, mejorar los procesos de fabricación, satisfacer también las necesidades de los clientes, mantener ventajas sobre los competidores y garantizar el desarrollo para cubrir las necesidades actuales y futuras que se pueden presentar en el mercado. Y en este punto es donde yo, a título personal, los invito a todos ustedes como parte de la academia a vincularse con actores de otros sectores que nos permitan justamente escalar todas las invenciones, todos los desarrollos que se logran desde la academia, que son muchos, porque el eje misional de la academia pues es de las universidades en Colombia y de forma general es la investigación, y como producto de la investigación se genera nuevo conocimiento, pero no está contemplado de forma expresa en la misión de las instituciones de educación superior el invertir para llegar a la comercialización. De hecho, no todas las instituciones de educación superior cuentan con la capacidad técnica y el músculo financiero que se requiere para escalar en tal medida una invención. Por eso, pues, la invitación también es a trabajar mancomunadamente con las empresas que pueden ser el actor del ecosistema de innovación, que tengan el músculo financiero y que se encuentren interesadas en invertir y en escalar los desarrollos que logramos desde las universidades. Para efectos de la explicación de las patentes, después de esta introducción con relación a la invención y a la innovación, es necesario que tengamos presente que nos centramos en el concepto de invención, ¿de acuerdo? Van a ser objeto de protección por vía patente las invenciones. Entonces, ¿qué se define? ¿Cuál es la estricta definición de la patente? La patente es un título que le otorga el Estado. En el caso colombiano se hace a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, y este título se le otorga al inventor como reconocimiento de la inversión y esfuerzo que ha realizado para lograr justamente una solución técnica que aporte beneficios a la humanidad. Recordemos que este concepto de solución técnica lo introducíamos hace un momento cuando definíamos invención. Y le confiere además la facultad de explotar exclusivamente su invento por un tiempo determinado. ¿A cambio de qué? A cambio de que el inventor publique su información, hecho que está contemplado expresamente dentro del proceso de patentamiento,
para que otros puedan tener acceso a ese conocimiento y después de que finalice ese periodo de explotación, pues termine siendo de beneficio para toda la humanidad o para todas aquellas comunidades que tengan latente la necesidad sobre la cual se proporciona una solución a partir del nuevo desarrollo. Hay modalidades en ese caso de patente para poder lograr protección sobre una invención. Existen dos modalidades de patente. Una es la patente de invención y otra es la patente de modelo de utilidad. Mediante patente de invención se van a proteger las soluciones, nuevas soluciones técnicas a un problema, o se pueden proteger también nuevas formas de hacer algo. Con relación a las nuevas soluciones técnicas a un problema, vamos a considerar los productos, y con relación a las nuevas formas de hacer algo, vamos a considerar los procedimientos. Entonces, dentro de los productos van a caber los objetos, por ejemplo, los materiales, las máquinas, y los procedimientos entendidos como una secuencia de pasos que nos llevan a conseguir un determinado producto o a alcanzar determinado resultado. Hemos mencionado ya estos requisitos de patentabilidad antes. Hemos dicho que son, para el caso de la patente de invención, la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial. En el caso de la novedad, la consideración de novedad es que no se encuentre dentro del estado del arte previo, que cuando nos enfrentemos a un examen de patentes, el examinador no encuentre dentro de su búsqueda una publicación sobre la invención sobre la cual estoy solicitando protección o de algo que sea muy similar. Yo me atrevería a decir que estas búsquedas de novedad no se restringen únicamente a la búsqueda en bases de datos de patente, no es restrictivo, sino que parten inclusive desde una simple búsqueda en Google para identificar qué publicaciones están relacionadas con la invención sobre la cual yo estoy solicitando protección. El segundo requisito es el nivel inventivo. El nivel inventivo se entiende como este proceso de investigación y desarrollo que se ha sufrido para poder obtener este nuevo desarrollo. El nivel inventivo obedece también a que la solución que se presenta no sea obvia, a que si alguien medianamente versado en la materia se enfrenta al mismo problema técnico, no llegue a una solución, digamos, que tal vez a cualquier persona podría ocurrírsele, sino que haya hecho de por medio un esfuerzo de investigación para poder obtener este producto. Y la aplicación industrial hace referencia a la capacidad de poder replicar el resultado bajo condiciones, las condiciones en las que se ha dado. Entonces tienen que ser replicables tanto las condiciones en las que se ha generado el resultado como el resultado en sí mismo. No pasa cuando, por ejemplo, ha sido como por azar del destino que se ha conseguido un resultado de investigación y es realmente imposible replicar las condiciones. En ese punto, pues entonces digamos, no tiene validez este criterio de aplicación industrial. Ahora hablemos de la patente de modelo de utilidad. La patente de modelo de utilidad va a proteger una nueva forma, una nueva configuración o disposición de los elementos que permiten un mejor o un diferente funcionamiento, utilización o fabricación de algo que ya existe y que además le proporcione algún tipo de utilidad o algún efecto técnico que la invención no tenía. Entonces, las patentes de modelo de utilidad se basan en un desarrollo preexistente, esté o no esté protegido. Entonces perfectamente podrían protegerse, por ejemplo, solo las mejoras, o podría darse también
sobre una invención que ya se encuentra, una invención previa que ya se encuentra protegida. Por patente de modelo de utilidad se van a proteger herramientas, instrumentos, mecanismos, artefactos y otros objetos. Fíjense que por medio de la patente de modelo de utilidad, no se protegen procedimientos. Esos son restrictivos de las patentes de invención. En ese sentido, los requisitos de patentabilidad para el modelo de utilidad van a ser solamente la novedad y la aplicación industrial. Esto no quiere decir que la solución que se proporcione a este problema técnico sea obvia, sino que no va a ser tan riguroso el examen con relación al nivel inventivo. Un ejemplo de una patente de modelo de utilidad es un separador de libro. Un separador de libro, pues digamos que existe de muchas formas, pero a este se le ha incorporado un elemento importante que es una luz que le va a permitir al lector tener tal vez más comodidad. Y tenemos este otro ejemplo de patente de modelo de utilidad que es una bicicleta plegable. ¿Qué pasa? Que es posible que se confunda este ejemplo de pronto con el concepto de diseño industrial, si lo recuerdan. Porque es posible que digamos, bueno, pero a la bicicleta le están cambiando exclusivamente el diseño, pues el diseño de antes no se podía plegar y este sí. Pero resulta que puede que este diseño de bicicleta sí esté generando una solución a un problema técnico y por lo tanto pues le aporta en sí mismo características técnicas. Cuando tienes una bicicleta y vives en un piso muy alto, no tienes ascensor, llevar una bicicleta de marco rígido puede ser un poco más complejo. Poder depositarla en espacios muy pequeños no va a ser posible, cosa que sí va a ser posible con la modificación que se presenta, por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, en el que se puede plegar la bicicleta, y eso le aporta características técnicas. Recuerden que cuando hablamos de diseño industrial, hablamos de características específicamente estéticas. Cuando empieza a aportar características técnicas, el nuevo diseño obedece a otro tipo de protección, que en este caso, por el ejemplo, sería una patente de modelo de utilidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, nos dicen por el chat que si no cumple alguno de los requisitos no otorgan la patente. Es cierto, es decir, en el examen el examinador puede decir, no se considera que el invento que estás sometiendo tenga nivel inventivo o no se considera nuevo porque ya se han encontrado antecedentes en el estado del arte. Entonces el examinador sencillamente va a concluir que niega la patente. Hay un dato curioso, dice que el diseño de la bicicleta plegable se dio en 1941 en plena Segunda Guerra Mundial. Interesante, no lo sabía. El valor para patentar. Les hablo de tasas puntualmente más adelante cuando veamos el procedimiento. Ahí les voy a decir dónde hay que hacer pagos y a cuánto corresponde aproximadamente cada pago. Listo. Como veíamos también en derechos de autor, las patentes tienen también unas limitaciones y tienen también unas excepciones. Y estos son las excepciones y es justamente lo que no se puede patentar en Colombia. Y en Colombia no se pueden patentar descubrimientos, no se pueden patentar teorías científicas, ni formas de presentar información, no se pueden patentar métodos y procedimientos quirúrgicos, ni animales, ni reglas de juego.
Tampoco se van a poder patentar programas de computador, que como ya lo hemos visto, son protecciones restrictivas del derecho de autor. No se van a patentar usos y segundos usos. ¿Recuerdan el ejemplo que poníamos de Cicatricure? Cicatricure se patentó como fórmula porque tenía determinadas características, pero se patentó la fórmula en sí misma, no se patenta que Cicatricure sirva por un lado para quitar las cicatrices y por otro lado para eliminar o reducir las líneas de expresión. ¿De acuerdo? Por eso no se patentan usos ni segundos usos. No se patentan las obras artísticas, que son del espectro de los derechos de autor, ni las plantas, que son del espectro de las variedades vegetales según sea el caso, y tampoco los procesos esencialmente biológicos. ¿Por qué es importante patentar? ¿Por qué se invita a patentar? Primero, pues porque confiere unos derechos exclusivos que, si bien son limitados en el tiempo, pues van a permitirle al inventor o van a permitir al solicitante hacer uso de estos derechos exclusivos durante ese tiempo en el mercado. Porque nos va a dar acceso a nuevos mercados, porque podemos tener mayor rendimiento de las inversiones y porque podemos garantizar o respaldar también un poco las inversiones en investigación y desarrollo. Tal vez si las patentes no existieran y la información fuese de libre acceso, no sería pues viable invertir a investigación y desarrollo. Puede generar ingresos adicionales porque digamos que se confiere bajo este derecho exclusivo un monopolio del mercado, entonces tienes la posibilidad de jugar con el precio en el que se ofrece, siempre y cuando esté dentro del rango de lo justo. Da ventajas competitivas y sin duda pues va a agregar valor a la empresa. Dentro de la academia se recomienda el patentamiento porque influye directamente, por ejemplo, en la puntuación de las instituciones de educación superior en los rankings nacionales e internacionales, de la misma manera como funciona con la visibilidad y el posicionamiento de los investigadores y sus grupos de investigación. Además, pues de los impactos inmediatos tal vez que pueden generarse en materia salarial para los inventores. Hay una pregunta en el chat con relación a el patentamiento de DNA. Y es cierto, en Colombia no se permite. En Colombia no se permite, no funciona de la misma manera en el derecho estadounidense. En Estados Unidos sí permiten por vía de patente obtener patentes de una secuencia de DNA. Pero en Colombia no pasa así. En Colombia está dentro de las excepciones. Recuerden que hay como dos sistemas de derecho, uno que es de tradición latina y el otro que es el anglosajón. A nosotros nos rige en Colombia el de tradición latina y allí se contempla la excepción para los procedimientos esencialmente biológicos. Con relación a los derechos que se otorgan en la patente, pues hemos dicho que se protege desde la fecha de la presentación de la solicitud. Ojo con esto, muy importante. Independientemente de que el proceso de solicitud de patente dure 6 meses o dure 1 año o dure 3 años, en el momento en el que se confiere el título de patente, se va a otorgar protección desde el día en que se solicitó. ¿Qué le va a permitir esto al inventor o al titular del derecho? Y es tomar acciones legales en el caso en el que ese periodo en el que duró el proceso de solicitud, algún tercero hubiese hecho uso indebido de la información
o haya tenido algún evento de plagio. Entonces, digamos que podría tomar acciones como con efecto retroactivo. Segundo, pues le confiere el derecho a vender o a celebrar contratos de licencia, como lo mencionábamos en, temas de derechos de autor, y usábamos también el ejemplo de la casa, ¿no? Entonces, como esto configura también un activo, yo podría vender mis derechos cediéndolos a un título oneroso o celebrar un contrato de licencia autorizando a un tercero para que use, y para que comercialice, posiblemente fabrique y distribuya mi invento. Entonces le hago una transferencia de conocimiento y dentro del contrato de licencia se pactan una serie de variables, entre ellas, por ejemplo, las regalías a recibir en virtud de la comercialización, la confidencialidad y, bueno, entre muchas otras. En realidad hay muchas consideraciones a tener en cuenta en un contrato de licencia. Y el tercer derecho que confiere una patente es evitar que terceros exploten comercialmente la invención en el país donde se concedió la patente. Hay que tener en cuenta entonces que las patentes son de carácter territorial, independientemente de que la búsqueda de antecedentes se realice internacionalmente. Las patentes son territoriales, entonces si me confieren una patente a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, eso quiere decir que yo gozo con protección solo en Colombia. Si yo quiero protección en otro territorio, pues tendré que ir a la oficina de patentes correspondiente y solicitar protección allí. Me preguntan si algo que se haya patentado en otro país se podría desarrollar un diseño propio y patentar en Colombia. Ok, si tomamos un desarrollo preexistente, una invención protegida en un territorio diferente a Colombia y no contamos con protección en Colombia, yo podría hacerle mejoras si el derecho está vigente, siempre y cuando el titular del derecho de esa patente me lo permita. Si no me lo permiten, no es posible, porque digamos que podrían tomar acciones judiciales en contra de eso. ¿Por qué? Porque pues él tiene el derecho de exclusiva, y si bien en Colombia no está protegido, sí existe como la obligatoriedad de solicitar la autorización previa. Digamos que el mundo de los derechos de autor se traslada de alguna forma también a la propiedad industrial, es mucho más amplio, y hay derechos de carácter moral que tienen asociadas las invenciones, igual que las obras. Entonces, lo correcto sería como solicitar la autorización previa para el uso de esa invención, sobre todo si se van a trabajar en mejoras, por ejemplo. Para el caso actual de la invención de una vacuna contra el COVID, se le otorga la patente al país o al investigador o investigadores. Digamos que depende del marco en el que se haya generado. La patente, no, bueno, que yo tenga en mente, no recuerdo un caso en el que el mismo Estado haya tramitado una patente, porque el concepto de patente es establecer un contrato con el Estado mismo, ¿sí? No se le va a conceder al país, se le va a conceder a los investigadores en calidad de inventores. Y si estos inventores están vinculados con una entidad pública o privada, en medio de las cuales haya como un marco, una relación, probablemente el derecho patrimonial lo vaya a tener esta entidad. Hay patentes, sí hay patentes para el caso de vacunas. Para el caso de los estados, existe una figura que se llama la licencia obligatoria. Y es que cuando un desarrollo resulta ser de interés nacional, los estados se reservan la posibilidad de pedirle al inventor una licencia obligatoria de carácter no exclusivo.
porque pues digamos que puede aportar grandemente al beneficio de la comunidad. Pero para darle como la respuesta puntual, profe, la investigación, la patente se va a conceder a los investigadores en calidad de inventores y a la entidad que los contrata, de ser ese el caso, en calidad de titulares del derecho patrimonial. Si la patente ya caducó en otro país, ya no es necesario pedir el permiso y puedo modificarla y patentarla. Exactamente, digamos que cuando el derecho prescribe, esta información entra en dominio público, ¿sí? Cuando la modificas y la patentas, vas a llevar van a ser objeto de patente solo las mejoras, no la invención previa, porque esa invención previa ya gozó de patente y ya gozó de ese derecho de exclusiva. Y de hecho, cuando el examinador venga y haga la revisión, la va a encontrar dentro del estado del arte. Y eso va a limitar el objeto de protección. Entonces, no te van a conceder protección sobre toda la máquina, de ser el caso, sí, sobre todo el elemento, sino sobre aquellos elementos o aquellas partes que hayan sido objeto de mejora. Qué pena volver al tema anterior. En el caso de los artefactos robóticos, sería una patente como máquina y otra el derecho de software. Bueno, es bien interesante este ejemplo que pone el profesor Juan Francisco, porque sí, es cierto que no es posible patentar un software. El software en sí mismo no puede patentarse. Pero cuando el software de repente es una parte esencial de la máquina, del artefacto, en este caso, en asuntos de robótica, se puede ir inmerso en la patente sobre la cual se pide protección. No se va a proteger todo el código tal cual como lo establecen los derechos de autor, pero sí se puede hacer mención dentro de la patente que para que funcione este artefacto robótico se requiere de un sistema de software asociado que el mismo inventor ha desarrollado. Lo que no es definitivamente no es posible en el caso de el software es patentar un software solito. ¿Sí? Patentar un software solito no es posible en Colombia, en Estados Unidos sí. ¿Cuándo caduca una patente? Como vemos en la presentación, la patente de invención tiene un periodo de protección de 20 años y la patente de modelo de utilidad un periodo de protección de 10 años. Esos son los periodos en los que el titular del derecho patrimonial pues va a ganar o va a poder hacer uso de su derecho de exclusividad. Cuando pasen los 20 años para el caso de las patentes de invención y cuando pasen los 10 años para el caso de las patentes de modelo de utilidad, se van a considerar información de dominio público y es en ese momento en el que caduca, por decirlo de esa manera, la patente. ¿Algunas patentes deben presentar dibujos? Sí, ya vamos a revisar las partes del texto de patente y ahí van a ver una a una cuáles son las partes o los capítulos que hay que tener en cuenta al momento de redactar un texto de patente. ¿Qué hay que evitar mientras se solicita una protección por vía de patente? Bajo cualquier escenario, y si se encuentran conmigo, yo siempre les voy a decir, por favor, no publiquen y definitivamente no publiquen. Resulta que a pesar de esa recomendación como tan insistente dentro del procedimiento para el sistema colombiano, hay un periodo de gracia para el caso de las publicaciones. Este periodo de gracia es de 1 año antes de la solicitud. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el examinador de patentes llegue a la solicitud que yo le he presentado, él va a revisar el estado del arte de 1 año antes de la presentación de la solicitud hacia atrás, ¿de acuerdo?
Es decir, si yo presento una solicitud de patente el día de hoy, 29 de julio, el examinador de mi patente va a revisar el estado del arte desde el 29 de julio del año 2019 hacia atrás. Pero las publicaciones siempre van a ser riesgosas aún bajo este escenario. ¿Por qué? Porque es que en el momento en el que yo hago una publicación me pasan dos cosas. Primero, pues tengo una posible fuga de información y segundo, enciendo el cronómetro en términos de protección. O sea, a partir de la primera publicación, yo sí o sí tengo un año para solicitar protección si es lo que quiero. Si paso un día después del año, yo misma me he tumbado mi patente. Entonces, es un riesgo las publicaciones. Entiéndanse por publicaciones inclusive las ponencias, inclusive las sustentaciones de tesis o digamos este tipo de comunicaciones públicas de algunos resultados. Eso es una publicación definitivamente. Y la segunda recomendación es evitar vender productos que incorporen la invención. ¿Por qué evitar vender productos? Porque cuando tú haces ventas directas, no tienes la posibilidad de establecer algunos términos entre tu cliente y tú. Es decir, yo vendo, bueno, si lo que creé, por ejemplo, fueron neveras con algún mecanismo diferente y ahí está mi invención. Yo empiezo a vender neveras y si alguien hace un proceso de reingeniería posiblemente llegue a mi invención. En cambio, cuando haces otro tipo de comercializaciones o cuando haces posibles contratos de licencia, ahí sí puedes pactar algunos términos, como los términos de confidencialidad. ¿De acuerdo? Entonces las sugerencias siempre van a ser no publicar y vender cuando ya tengas la protección. ¿Cómo un docente investigador puede usufruir de los beneficios de una patente? ¿Puede él mismo comercializarla creando su propia empresa? Lo digo porque existe la ley de spin-off en Colombia para crear empresas desde las universidades como producto de investigación. Efectivamente, digamos que por ejemplo en un primer escenario, antes de que llegara la ley de spin-off al país, de que se castigara esta ley, era potestad de las universidades la distribución de los beneficios económicos a partir de la comercialización de las invenciones que habían generado sus investigadores. Cuando llega la spin-off, la ley de spin-off le permite a los investigadores y a las universidades públicas particularmente, porque digamos que las universidades privadas están un poco aparte de este rollo porque se rigen por el derecho privado. Entonces se le permite a las universidades públicas y a los investigadores y docentes que tienen calidad de servidores públicos trabajar para una nueva figura jurídica y formar parte societaria de esta nueva figura jurídica, que son las que se conocen, las empresas que se conocen como spin-off universitarios, sin que eso configure esto que se llama doble remuneración, porque los profesores, pues digamos, la primera remuneración viene de su salario normal por la actividad investigativa, que eso se hace en el ejercicio de sus funciones. Y el segundo beneficio lo tomarían a partir de los beneficios económicos que reporte la comercialización del desarrollo por vía de un spin-off. Entonces, digamos que esa es justamente la barrera de resaltar que se ha superado con la ley de spin-off. Dice por aquí que esto le pasó a unos estudiantes y docentes de la Manuela Beltrán. Presentaron una invención en robótica en Caracol. ¿Alguien vio el programa? ¿Realiza ingeniería inversa? Sí, se dice ingeniería inversa. Y patentó de una en la superintendencia.
Mira, sí, sí, sí. Eso de pronto pudo desembocar en un escenario litigioso porque se interponen una demanda y pueden probar que ellos mismos hicieron la invención y que ellos mismos publicaron, podrían de pronto de alguna manera llegar a tumbarla. Y otro de los mecanismos que ya vamos a ver cuando veamos el proceso va a ser la posibilidad de presentar oposiciones. La posibilidad de presentar oposiciones. Aunque digamos que las oposiciones se presentan, por ejemplo, con las empresas que tienen, o los investigadores o las universidades que tienen ejercicios de vigilancia tecnológica muy rigurosos, porque tal vez leer la Gaceta de Propiedad Intelectual no es como sentarse a leer el periódico del día, ¿no? No es normal o no es común que alguien en un momento de ocio, pero si ustedes quieren hacerlo, los invito a que se sienten y lean la Gaceta de Publicación de Patentes, y pues eso es un ejercicio de vigilancia tecnológica, pero interesante y también bastante lamentable el caso. Presentar la idea sin antes patentarla, totalmente. Miren, se me viene a la cabeza, hay una película hasta entretenida que se llama Joy y es de patentes. Es de patentes, es un caso muy interesante. Es un caso de robo de propiedad intelectual en un caso muy parecido al que están presentando. Se llama Joy. Si no me equivoco, la protagoniza como Scarlett Johansson, por si eso agrega valor para que vayan a verla. Es buena. Ok, continuemos. ¿Qué contiene una solicitud de patente? Entonces, aquí es donde vamos a conocer cuáles son los capítulos. Me preguntan que si fue el caso de McDonald's. No, es otro caso. No es McDonald's. McDonald's hay una película que se llama Hambre de Poder y funciona más como para marcas, que ese sí es el caso de McDonald's. Joy es otro caso. Ok, volviendo al contenido de la solicitud de patente. Vamos a ver aquí cuáles son los capítulos que se tienen en cuenta al momento de redactar la patente. Esta información también va a ser útil para más adelantico en la próxima sesión en la que realicemos el taller de búsqueda de patentes, ¿vale? Entonces, hay un primer capítulo que es el resumen. Y pues la función del resumen es dar una breve información sobre la invención que se está presentando, permitiendo una fácil comprensión del problema técnico planteado, perdón, del problema técnico planteado, la solución que se aporta y los principales usos. El resumen de las patentes, hay resúmenes que son de 3 líneas y esas 3 líneas lo que hacen es parafrasear el título. En realidad el resumen no es que aporte mucho a la revisión de la patente, pero digamos que sí, su función es justamente pues dar un vistazo, dar una noción del contenido del texto. El segundo no, más bien otro capítulo es el contenido de la descripción. En este contenido, o en esta descripción más bien, se van a incluir primero el título de la invención. Segundo, se va a identificar un sector tecnológico que se asocia con la invención y esto va a ser muy útil porque a partir del sector tecnológico se va a otorgar una clasificación a las patentes. Y vamos a ver que eso va a ser realmente importante al momento de hacer las búsquedas en las bases de datos porque nos va a permitir refinar la búsqueda. Muchas veces cuando, por ejemplo, el título no es tan explícito. Digo que no es tan explícito porque con el fin de digamos, como de esconder un poco la información,
pues se escribe una patente. Yo digo que es el arte de decirlo todo sin decir nada, ¿no? Entonces es importante usar como términos similares o expresiones similares sin usar las que normalmente usaríamos para describir un producto o un proceso. Se va a incluir también un estado de la técnica. El inventor o el solicitante de la patente está en la obligación de mencionar los antecedentes de su invención. Se va a hacer una descripción detallada de la invención, no como ocurre, por ejemplo, en el resumen. El resumen es muy breve. En este capítulo sí se puede hacer una descripción sumamente detallada de la invención y se pueden incluir ejemplos. Es en este capítulo en el que uno puede detenerse y decir, mi patente sirve para esto, esto, esto y esto, aún mencionando los usos. ¿Por qué en este capítulo sí se puede? Porque es toda la antesala a que el lector entienda la invención y entienda la aplicabilidad de la invención. ¿De acuerdo? Entonces, aquí pueden mencionarse los usos y se pueden citar ejemplos de la invención. Y es necesario también dar una indicación de la aplicación industrial de nuestra invención. Como les decía antes, pues todo este capítulo descriptivo es una antesala para el corazón de la patente, que son las reivindicaciones. En las reivindicaciones es donde en realidad se define la materia que se va a proteger. Cuando se otorga una patente, no la otorgan sobre lo que escribiste en el capítulo descriptivo, la otorgan sobre el contenido que se consagra en las reivindicaciones. Es de hecho posible que se otorguen patentes parciales, es decir, que el título de patente diga que se otorga protección sobre las reivindicaciones 1 a las 5 y que de las 5 en adelante queden por fuera. Entonces, si alguien te copia la reivindicación 6, no hay posibilidad de establecer una acción legal frente a eso, toda vez que el título de patente se ha otorgado sobre las primeras 5 reivindicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, son las reivindicaciones el corazón de la solicitud. Por tanto, ahí se van a concentrar todas las características técnicas novedosas de la invención sobre las que yo quiero reclamar esa protección legal. En el capítulo de los dibujos que deben presentarse tienen como finalidad, pues, dar una mejor comprensión. Hay unas características puntuales, por ejemplo, no se pueden presentar dibujos, debe llevar todas las reglas del dibujo técnico, no se pueden presentar dibujos en colores, no se pueden presentar como render y ese tipo de cosas, deben ser dibujos técnicos, no pueden llevar texto, sino que cada parte que se quiere identificar debe estar enumerada. Y toda esa descripción de las partes que se señalan en los dibujos se incluye en la descripción detallada de la invención. Con relación a las bases de datos de patentes, aquí se las voy a mostrar. Digamos que les voy a mencionar algunas bases de datos de patentes para que las conozcan, para que las tengan en cuenta. Repito, no las vamos a usar el día de hoy, pero sí me parece preciso que conozcan las bases de datos que pueden existir. Existen bases de datos de patente gratuitas y bases de datos de patentes pagas. Las bases de datos gratuitas son altamente útiles y altamente confiables. No funciona, no aplica para este caso el concepto de que porque lo pague vaya a ser más confiable o más bueno o mejor. No, son tan buenas como las bases pagas. En primera medida, pues está la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Al igual que todas las oficinas de patentes de todos los países, Colombia tiene su propia base de datos
Y hago la salvedad de que en esta base de datos van a encontrar solamente patentes concedidas en Colombia. O bueno, no solo concedidas, también negadas, procesos de patente en Colombia. En la base de datos del INPI en México, pues encontrarán los procesos mexicanos y así para cada oficina de cada país. Está PatentScope, que es la base de datos de patente de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es abierta, es una base de datos gratuita, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y puede ser de las más completas, igual que SpaceNet. Son, en mi concepto personal, las dos mejores bases de datos gratuitas, PatentScope y SpaceNet. Está Google Patents, que puede ser como el primer referente que tenemos cuando hablamos de bases de datos de patentes. Pero con relación a Google Patents, yo siempre recomiendo tener precaución porque hasta hace muy poco tiempo se están pudiendo encontrar patentes, por ejemplo, europeas en Google Patents. Antes solamente se encontraban patentes estadounidenses. Entonces, yo les recomiendo tener un poco de precaución y no buscar solo, o sea, Google Patents es muy bueno, pero no restrinjan la búsqueda a Google Patents porque puede ser una búsqueda sesgada. Entonces les decía, también hay otras, cada oficina de patentes de cada país tiene su propia base de datos. Es el caso entonces de la USPTO y de la Oficina Española de Marcas y Patentes. En las bases de datos pagas, pues está, por ejemplo, PatBase, está Patent Inspiration, Thomson y la base de datos de Questel, que es Orbit. Yo personalmente he usado PatBase y he usado la de Questel, son muy buenas. Son diferentes en su interfaz, tienen algunas facilidades como por ejemplo la generación de informes estadísticos, la presentación de números puntuales por país, son mucho más dinámicas que las bases de datos gratuitas. Te permiten, por ejemplo, comparar textos para mirar de forma mucho más sencilla las similitudes. Entonces tienen funcionalidades diferentes a las bases de datos de patente gratuitas, pero en cuanto al contenido, van a encontrar lo mismo en las bases de datos pagas que en las bases de datos gratuitas. Totalmente, o sea, las bases de datos pagas se alimentan de las gratuitas. ¿Dónde puedo presentar una solicitud de patente? Bueno, antes de continuar, ahora va a seguir el proceso. Les voy a explicar ahora el proceso. ¿Hay alguna inquietud antes de continuar? Ok, bueno, parece que no. Todo está claro, entonces seguimos. ¿En dónde puedo presentar una solicitud de patente? En Colombia, como les he mencionado, las solicitudes de patente se presentan ante la Superintendencia de Industria y Comercio en la delegatura de nuevas creaciones de esta misma entidad. Se pueden hacer solicitudes bajo formato físico y se pueden hacer solicitudes por la oficina virtual, que es la SIPI de la Superintendencia de Industria y Comercio. En esta oficina virtual van a poder realizar absolutamente todos los trámites relacionados con la propiedad industrial. Entonces van a poder solicitar marcas, patentes, van a poder solicitar estudios de antecedentes marcarios, por ejemplo, van a poder pagar las tasas correspondientes a cada uno de los procesos, las tasas de renovación. Digamos que todo se puede encontrar en esta oficina virtual. Además, la superintendencia pues ha querido más bien darle mucho impulso a estos trámites virtuales, y como muestra de ello es que las tasas que deben pagarse
cuando haces el trámite virtual son más económicas que cuando haces el trámite en físico, ¿sí? Digamos que es un asunto de preferencia, pero en temas de costos, además de evitar el traslado hacia la ciudad de Bogotá, que es donde existe, se podrían radicar los documentos, la tasa es más económica si lo haces por vía virtual. Ok, entonces acá está el proceso de patente en Colombia que les voy a mostrar y a medida que voy avanzando les voy hablando sobre las tasas, en donde hay que hacer pagos y tengo aquí a mano las tasas autorizadas para el 2020, entonces les voy diciendo de cuánto es el pago y ustedes van revisando, pues van haciendo como la suma aritmética. Se parte a partir de la presentación, se lleva a la Superintendencia de Industria y Comercio, cualquiera que sea la vía física o virtual, un documento petitorio que es el que, digamos que consolida las generalidades de la solicitud, el texto de patente en sí mismo y otros requerimientos documentales dependiendo las características de esta solicitud. Se podría presentar que, por ejemplo, el inventor sea diferente del titular de los derechos patrimoniales y en ese caso hay que presentar una sesión de derechos patrimoniales. Y también se puede presentar que la persona encargada de administrar o de gestionar el trámite sea diferente al inventor o al solicitante. Y en ese caso debe presentarse también pues, un poder amplio y suficiente para que un tercero desempeñe pues, estas actividades o lleve a cabo estas actividades ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Al momento de la presentación hay que pagar una tasa. La tasa en línea, les voy a hablar siempre de los precios en línea, es de 83.500 pesos. Es una tasa realmente económica. El proceso se puede encarecer ya es por otros aspectos diferentes al pago por tasas. Una vez presentada la solicitud de protección, la Superintendencia de Industria y Comercio va a admitir el trámite y le va a aplicar un primer examen que es un examen de forma. En este examen de forma deberían revisarse solamente aspectos documentales. Hoy por hoy, la Superintendencia en este examen de forma suele hacer algunas observaciones más de fondo, pero digamos que ese no es el momento para dar respuesta a esos requerimientos, ¿sí? En este examen de forma se sugiere pues solamente se dé respuesta a lo que corresponde al examen de forma, que son los requerimientos documentales. Este examen de forma puede tardar aproximadamente 30 días en ser emitido, ese requerimiento, en caso de las patentes de invención, en caso de los modelos de utilidad, aproximadamente 15 días. Una vez es emitido ese requerimiento de forma, pues el inventor o el solicitante tendrá la obligación de dar respuesta. En el caso de las patentes de invención, tienes 2 meses para dar respuesta y en el caso de los modelos de utilidad, tienes 1 mes para dar respuesta. Si se agota el tiempo, se agotan los 2 meses o el mes, dependiendo cuál sea el caso, y no has podido dar respuesta a ese requerimiento de forma, el sistema permite hacer el pago de una prórroga por un tiempo igual al inicial. Entonces puedes pagar una prórroga por 2 meses más o por 1 mes más, dependiendo del caso. Una vez, pues, en caso de que no se pueda responder este requerimiento de forma, la solicitud se va a considerar en abandono. Entonces, se cae la solicitud y eso nos obligaría a volver a empezar. Después del examen de forma, yo voy a dar o voy a solicitar a la Superintendencia de Industria y Comercio, se llama, pues, hacer una orden de publicación. Esa orden de publicación puede ser inmediata, como la puedo solicitar a los 6 meses, o la puedo solicitar al año, o la puedo solicitar máximo a los 18 meses. Depende de alguna manera como de la estrategia que se tenga sobre el desarrollo, porque si por ejemplo yo tengo mucho afán de comercializar
o tengo pues la necesidad, ya porque tengo un negocio pues latente, tengo la necesidad de tener el certificado de patente sobre el escritorio, pues uno lo que hace es tratar de agotar todas las posibilidades para aligerar el proceso de protección. Entonces, se da la orden de publicación y una vez se genera la publicación, vamos a tener 60 días, o más bien, se van a tener 60 días en el caso de las patentes de invención y 30 días en el caso de los modelos de utilidad para que un tercero presente la oposición. ¿De acuerdo? Si un tercero presenta la oposición, nosotros vamos a tener la obligación de contestar esa oposición para poder continuar con el trámite en los 60 días siguientes en el caso de las patentes de invención y 30 días siguientes en el caso de los modelos de utilidad. Después de que se ha dado la publicación, yo debo, como inventor o como solicitante, debo solicitarle a la autoridad que se realice el examen de patentabilidad. Y es en este punto en el que debo hacer el siguiente pago. Un examen de patentabilidad para el año 2020 en Colombia, en los trámites en línea, cuesta 1.296.000 pesos. Yo hago el pago de la tasa, le pido a la autoridad que por favor ellos le pasen mi solicitud a un examinador de patentes y el examinador de patentes empieza a hacer la revisión de los criterios de novedad, de aplicación inventivo y de nivel industrial, dependiendo de cuál sea el caso. Yo tengo un periodo máximo de 6 meses para solicitar este examen en el caso de las patentes de invención y en el caso de los modelos de utilidad tengo meses. ¿Listo? Una vez el examinador termine pues la revisión sobre la solicitud, va a generar lo que se llama el examen de fondo. A partir del examen de fondo puede bien salir un requerimiento o puede bien salir una resolución. Digamos que si cumple a la perfección con los 3 criterios, el de nivel inventivo, el criterio de novedad y el criterio de aplicación industrial, pues llegamos al caso de que las patentes como que pasan derecho, digo yo, ¿no? La solicitud pasa derecho, y pasa derecho quiere decir que a partir del examen de fondo, el examinador concluye que se le puede otorgar un título de patente de forma inmediata. Entonces lo que te va a llegar es una resolución en la que dice que el Estado colombiano te ha dado la patente sobre la invención. En el caso que puede ser mucho más común, que el examinador no o tenga como algunas objeciones sobre lo que se presenta, va a remitir un requerimiento. Ese requerimiento, pues se van a exponer los puntos en los que el examinador como que no está de acuerdo con el inventor, y a la respuesta de ese requerimiento, pues se determinará si hay concesión o si hay negación de la patente. En el caso de que las patentes sean negadas, para las patentes de invención se puede interponer un recurso de reposición y se puede interponer una apelación en el caso de los modelos de utilidad. De todas maneras, no está contemplado en este proceso que se muestra, pero puede presentarse el caso que si a la respuesta de este primer requerimiento como que el examinador todavía no está satisfecho o como que no logramos de alguna manera convencer al examinador, se nos da la oportunidad de pagar un segundo examen de fondo volviéndonos a esta parte del proceso. ¿Listo? Entonces yo pago otro examen de fondo y ellos como que van a volver a evaluar la solicitud que yo estoy presentando. Hay otras tasas a tener en cuenta dentro del proceso, y es que esta tasa que yo les di al principio de presentación de la solicitud
contempla que en la patente vayan 10 reivindicaciones, o sea, 10 características protegibles. Si te excedes de las 10, te van a cobrar una tasa por cada reivindicación adicional, que es de 42.000 pesos. Entonces, si yo presento 11 reivindicaciones, tendré que pagar la tasa de presentación más 42.000 pesos, y de esa manera. Para el caso que mencionaron de la Universidad Manuela Beltrán, ¿ellos pudieron presentar oposición como un tercero de acuerdo al organigrama? Claro. Si aún lo pueden hacer, no. Es decir, si ya se surtió el proceso y la patente está concedida o está negada, ya digamos que por esta vía no es posible presentar una oposición. Las oposiciones tienen que presentarse sí o sí 30 o 60 días después de la publicación, que es lo que establece el sistema. Si no se presentan en ese momento, pues habrán otras vías, pero no dentro del proceso de la propiedad, de la concesión de la patente. Es posible que en ese momento, si se hubiese presentado una oposición, se tumbe la patente, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, y yo recomiendo tener muchísimo cuidado cuando ya se han publicado las patentes. Digamos que en cualquier momento las patentes pueden caer en abandono, ¿sí? En cualquier momento las patentes pueden caer en abandono, pero es de especial cuidado si yo decido abandonarla después de la publicación. Porque después de es diferente que yo la abandone en este punto, antes de que la publiquen, a que la abandone en este punto. Porque si yo la abandono en este punto, todavía no es pública, eso quiere decir que todavía no ha entrado en el estado del arte y yo tengo el chance de volverme hasta aquí y volver a empezar el proceso. Pero si yo la abandono aquí, donde ya está pública, y ojalá ya haya pasado un año, mírenme, créanme que no hay la más remota posibilidad de volver a empezar. O sea, ya mejor invente otra cosita, ¿sí? Ya hay que trabajar sobre hay que tener otra invención para solicitar protección, porque esto que ya está público y se abandona, pues ya definitivamente puede estar dentro del dominio público. Dice que si en el proceso de patente te llegó la solicitud, el pago de examen de patentabilidad, ¿significa que no hubo oposición y que puede continuar con el proceso? No. Resulta que los pagos, la superintendencia nunca te va a cobrar. O sea, tú tienes que estar pendiente de tu proceso y tú mismo solicitas el examen. Yo, como práctica personal, como tengo 6 meses entre la publicación y la solicitud del examen de patentabilidad, mi práctica personal es esperar los 2 meses de las oposiciones, y si no me llega ninguna oposición, yo solicito el examen. Si me llega una oposición, pues entonces yo ahí empiezo a determinar cuál es la estrategia para trabajar, ¿sí? Pero la superintendencia nunca te va a cobrar, nunca te va a decir, acuérdate que no. El sistema de alarmas lo maneja uno mismo. Puede que sí, puede que en el caso en el caso de la Universidad Manuela Beltrán, ya se haya perdido la posibilidad de presentar las oposiciones, a menos de que quieran ir a otro escenario, ¿no? Pues a una demanda, a un proceso judicial, podrían presentar, digamos que ese era el caso. La patente ya fue publicada y le dijeron que tenía que pagar esa cuota. Bueno, no sé si llega entonces como la advertencia del paso siguiente, pero dentro de la experiencia que yo he tenido, no he generado como un sistema de alarmas. O sea, como de que se te vence mañana. Dentro de lo que yo he manejado, no. Bueno, esto con relación al proceso. Me preguntaban hace un rato sobre el costo. Entonces, mira que es muy posible que el costo no sea muy alto, ¿no? El costo, digamos que en un trámite normal, muy normal, llegará aproximadamente al 1,5 millones. Esto solo con relación a las tasas oficiales. Después de pasar todos los trámites de la solicitud de patente, ¿dónde se publicaría y cuándo?
ok, digamos que la Superintendencia de Industria y Comercio se encarga de publicar en su Gaceta, ¿sí? Ellos se encargan de publicar en su Gaceta y ahí va a quedar publicada la información de tu patente siempre. Las medidas tecnológicas o los medios tecnológicos de hoy día, pues es generar bases de datos en la red que me van a permitir ingresar y revisar como ingresar y revisar las patentes que están en esa oficina. En esa oficina siempre van a quedar ahí. Entonces, cuando se venza y esa información entra en dominio público, pues sencillamente vas a la base de datos de la oficina de patentes que te interesa y buscas la información. Entonces, siempre va a estar publicada ahí. Cuando se publica durante el proceso de patentabilidad, independientemente de que la patente se conceda o no se conceda, la información va a quedar pública, porque fíjate que la publicación está casi que justo en medio del proceso, ¿sí? Aquí se hace la publicación en este periodo de tiempo que podría ser aproximadamente a partir de los 2 o 3 meses desde la solicitud. Se podría publicar esa solicitud de patente y de ahí para adelante va a quedar publicada. ¿En qué consisten las reivindicaciones? Las reivindicaciones son el capítulo en el que van a incluirse las características técnicas sobre las que yo estoy solicitando protección. En alguna sesión poníamos el ejemplo de la silla con el sistema de 5 patas y yo les decía que eso fue objeto de patente en su momento. Entonces, en el capítulo descriptivo, muy probablemente el inventor, dijo, bueno, esta silla sirve para sentarte a trabajar, sirve para sentarte a leer, sirve si la quieres utilizar en un comedor, sirve si quieres poner cosas encima y movilizarlas de un lado a otro. Para todo esto son ejemplos del uso de la invención que estoy llevando a protección. Pero en las reivindicaciones van a estar redactadas de la siguiente forma. Van a decir, por ejemplo, la presente invención se compone de un eje central que en el último de sus extremos soporta un sistema de 5 patas. Este sistema de 5 patas consta con una rueda en un extremo de cada una de ellas. Y es sobre eso, sobre lo que yo estoy solicitando protección. De hecho, en las reivindicaciones tal vez ni siquiera mencione el espaldar y el asiento de la silla, porque no son mis objetos de protección. Yo no generé tal vez ningún tipo de mejora técnica sobre esos elementos de la invención. Entonces, no da lugar que se mencionen dentro de las reivindicaciones. Las reivindicaciones son justamente las características sobre las que yo le estoy pidiendo al Estado me otorgue protección. Me dicen que dieron hasta el 1 de octubre para pagar el examen de patentabilidad. Claro, no es recomendable abandonar en ese momento porque ya tienes publicada la solicitud, ¿no? Ya están, si decides abandonar en ese momento, estás abandonando en este momento y ya la información está siendo pública. Entonces no, se recomienda ya como hacer el último esfuerzo, ¿no? Solicitar pues el esfuerzo financiero que es solicitar el examen y el esfuerzo que puede tener algunas implicaciones técnicas que es responder posiblemente el requerimiento proveniente del examen de fondo. Listo, entonces, bueno, esas son las inquietudes que se han resuelto y que ustedes van colocando en el chat.
Ahora, con relación a las patentes en el extranjero. Hace algunas sesiones, ¿hay que pagar el examen de fondo? Sí, hay que pagar el examen de fondo por la oficina virtual, vale 1.296.500 pesos. Con relación a las solicitudes de patente en el extranjero, hay 3 vías. Entonces existe la vía nacional, que es irme de país en país solicitando protección a partir de lo que veíamos por vía del Convenio de París. Una oficina regional, como puede ser, por ejemplo, la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual. Entonces yo puedo irme también por esa vía regional o por la vía internacional, que es el PCT o Tratado de Cooperación de Patentes. Entonces, por vía del Convenio de París, decíamos que el convenio me otorga 12 meses a partir del momento de la primera presentación, a partir del momento de la primera solicitud, para determinar en qué país, además del país en el que inicié, quiero solicitar protección. Entonces, el evento por vía del Convenio de París es, por ejemplo, yo el día de hoy presento una solicitud de patente en Colombia y por vía del Convenio de París pues me dan hasta el 28 de julio del año 2021 para decidir en qué otros países me quiero presentar para poder conservar esta fecha de prioridad. Recuerden que hablábamos del principio del derecho de prioridad que tienen las patentes y es el poder reclamar o reivindicar esta primera fecha de presentación. Lo que quiere decir que independientemente de que yo presente una solicitud de patente en otros países durante este periodo de tiempo contemplado entre el mes 1 y el mes 12, en el momento en que se otorgue esa protección, se considerará protegida desde la fecha de la primera presentación. Y existe otra forma u otro mecanismo más bien, que es por vía del PCT. El PCT puede resultar mucho más interesante porque va a permitir solicitar simultáneamente hasta en 152 países la protección mediante patente. ¿Cómo funciona el PCT? Yo les digo que el PCT lo que permite más es comprar tiempo, ¿sí? Es como la forma en la que lo defino, porque nos da la oportunidad de tener más tiempo entre la primera solicitud y el momento en el que se definen los países en los que yo quiero solicitar protección. Entonces, ¿cómo funciona el PCT? El PCT inicia de la misma forma que la protección por vía del Convenio de París a partir del momento cero. En este momento, cuando transcurren los 12 meses, yo lo que decido es si me acojo o no me acojo al Tratado de Cooperación en materia de patentes. Si decido hacerlo, pues hago una presentación de solicitud a este Tratado de Cooperación, pues acogida a este Tratado de Cooperación. Después de mi presentación, debo pagar un examen de búsqueda internacional y ese examinador de búsqueda internacional me va a emitir una opinión escrita que se emite aproximadamente en el mes 22. Esa opinión escrita no va a ser más que, no es un requerimiento en sí mismo, sino son las consideraciones que el examinador internacional tiene sobre la solicitud que yo estoy presentando. Entonces puede que te diga esa opinión escrita, puede que te diga, por ejemplo, mira, la reivindicación 1, 3 y 5 no cumplen con el criterio de novedad. La reivindicación 2 no aplica para el nivel inventivo y de la reivindicación 1 a la 3 no cumplen con el criterio de aplicación industrial. Entonces ahí tenemos la posibilidad de hacer modificaciones sobre la solicitud de patente para cuando lleguemos al mes 30
que es el momento en el que en realidad, bueno, ya es la fecha límite para determinar los países, además del país inicial en el que queremos ingresar. En todos estos países que elijamos, máximo el mes 30, se va a reivindicar la fecha inicial. ¿Qué ventajas me da el PCT? Y es, por ejemplo, tener una visión mucho más clara del mercado al que yo me voy a enfrentar. Si quiero comercializar algo, por ejemplo, en España, y no estoy segura, pues si me voy por la vía del PCT, puedo comprar 18 meses, digo yo, desde el 12 al 30, para evaluar si efectivamente es viable ingresar al mercado español o si definitivamente no lo hago. O me permite también, me da tiempo para concretar alguna serie de aspectos comerciales o algún tipo de negocio. Los beneficios o las ventajas del PCT, pues es la solicitud que puede ser simultánea hasta en 152 países. Va a ser costoso, claramente, porque vas a tener que pagar las tasas de los países a los que quieras ingresar. Si quieres ingresar a 152, pues vas a tener que pagar tasas en 152 países. Pero se ofrece la posibilidad de tener un amplio espectro de protección. Facilita el trámite de la solicitud internacional de patentes, pues toda vez que cuentas, además del examen de la oficina, de la primera oficina en la que se ha solicitado, cuentas también con la opinión de un examinador internacional. La tercera, que es a mi juicio tal vez la más importante, y es que se posterga en 18 meses los gastos derivados del pago de la tasa y de la decisión del ingreso en cada país. Incentiva sin duda la protección a nivel internacional y posibilita la transferencia de tecnología, dando la oportunidad de generar algunos enlaces, algunas conexiones de carácter comercial. No, preguntan en el chat lo siguiente, si es negociable una patente. Claro que sí. Las patentes sí son negociables en el mismo régimen de los derechos de autor, solamente sobre los derechos patrimoniales. Entonces puedes negociar la autorización para usar, para fabricar, para replicar la invención. Lo que no es negociable son los derechos morales. Al igual que en temas de derechos de autor, es posible encontrar el evento en el que el titular o solicitante es una persona diferente al inventor. Y el inventor, en ese caso, siempre va a conservar prerrogativas del orden moral. Y existe en términos de propiedad industrial, el derecho de mención, y el derecho de mención obedece a que siempre que se hable de la patente tenga el inventor la posibilidad de ser mencionado junto con ella. Pero los derechos del orden patrimonial sí son negociables. Se pueden vender, se pueden ceder, se pueden licenciar. ¿Al inventor le exige algún grado de escolaridad en referencia de la invención? No, para nada, no. No tienes que ser un PhD para ser un inventor. Definitivamente no, porque obedece al esfuerzo intelectual independientemente de la escolaridad. De hecho, hay muchos casos y es muy bonito ver cómo en los últimos tal vez 4 o 5 años se incrementó la solicitud de patentes por parte de personas naturales. En Santander, que es donde yo me había desempeñado, se incrementó bastante la solicitud de protección de personas naturales, sin necesidad de que fueran estrictamente académicos, o inclusive muchas personas que no tenían un título profesional.
Bueno, con esta presentación del PCT yo finalizo la intervención. Si tienen dudas o inquietudes sobre los asuntos de patente en cuanto a conceptos y lo que hemos revisado en la sesión de hoy, los leo, los escucho. Para finalizar con un video que ha hecho la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual junto con el Instituto de Propiedad Intelectual del Perú, INPI, y que condensa pues básicamente todos los conceptos que hemos visto el día de hoy sobre propiedad intelectual. Bueno, les voy a proyectar el video y en caso de que tengan alguna inquietud me la pueden ir dejando en el chat. ¡Mira! ¡Es Leonardo! Ese chico es un loco. ¡No es verdad! ¿Quieres algo? No, Es un tipo raro. es un chico muy bueno. Una vez me ayudó con mi bicicleta. Con este globito sonará como si fuese una moto. ¡Loco! ¡Loco! Él es distinto, pero no es un loco. Claro que no es loco. Incluso puede ser más inteligente que nosotros. Él es un inventor. ¿Un inventor? No lo creo. ¿Por qué? Para eso tienes que ser un sabio. Por ejemplo, el que inventó la electricidad o los motores, las computadoras. Hay todo tipo de inventos, desde los más sencillos hasta los más complejos. Los inventores son personas que se detienen ante diversos problemas y les buscan solución técnica. Y si su solución es nueva, estamos ante un invento. Cielos, si se pone a mirar, casi todo ha sido inventado. Sí, la humanidad le debe mucho a los inventores. Miren, esa gente persigue a Leonardo. Conozco a esos tipos. Son ladrones. Hay que acompañar al loco. No es ningún loco. ¿Qué llevará en la caja? Supongo que un invento. Hay una amiga que sabrá cómo proteger al inventor. ¡Chuli! La llamaré ahora mismo. Julie, soy Marco. Estoy con Babi y Pimpón siguiendo a Leonardo el inventor. Porque también nos siguen unos ladrones que al parecer le quieren robar su invento. ¿Dónde están? Por la avenida central, cerca de la Plaza del Sol. Estoy cerca. ¡Oh! ¡Leonardo, sigue rápido! ¡Qué buen invento es la moto! ¿Y tú, gordito? ¿De qué te ríes? Yo le contaba a mi amigo un chiste sobre un loro que... Va, ya cállate. Sé dónde estarán Chuli y Leonardo. Busquemos un taxi. Vamos a la oficina de patentes. ¿Qué es una patente? Es un tipo de certificado que el Estado concede al inventor. La patente le da al inventor el derecho exclusivo para explotar su invento. La duración depende de cada país. En general es por 20 años. Llegamos. ¿Y si el invento no es completamente nuevo, sino que cambia una parte de otro conocido? Eso se llama modelo de utilidad y también se protege. ¿También se protege? Claro, si es que el cambio otorga una nueva utilidad, ventaja o efecto al objeto. Otra modalidad de protección es por el diseño industrial que se le da al objeto. Ah, el diseño es clave. ¿Y quién tiene más derecho? ¿El que inventa o el que presenta primero la solicitud de patente? En la mayoría de países, el que presenta la solicitud. Por eso es importante patentar los inventos sin demora. Ya veo. Presentar la solicitud de patente es importantísimo.
¿Y qué debe tener un invento para merecer una patente? En general, los requisitos son 3. Novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Más despacio, por favor. 1. Novedad, o sea que el invento no es conocido. 2. Nivel inventivo, es decir que no resulta obvio a quienes conocen el campo técnico del invento. 3. Aplicación industrial. El invento puede ser producido o utilizado en forma industrial. Julie, creo que mi invento cumple con los requisitos. ¿Y qué invento será el que lleva Leonardo? No lo sé. Debe ser algo muy útil para la humanidad. Algo que da mucho dinero. A propósito, ¿a quién corresponden los derechos? ¿Al inventor o al que posee la patente? A quien posee la patente, porque el inventor puede haber cedido sus derechos. ¿Se pueden ceder los derechos? Claro, la patente es un título que se puede vender o dar en licencia. Te enseñaré mi invento. ¿Es una lámpara? Parece. Es una trampa para el control de insectos. Leonardo, tu invento será muy útil en la agricultura. A mí me gustaría que sirva a la gente. ¡Llegamos! Ahora entro y le arrebato el invento, antes que el muchacho lo patente. Aquí tiene, gracias. Joven, me gustaría acompañarlo a patentar esa obra. Vaya, pero si es el que seguía... ¡Policía! 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 Amigos, Leonardo acaba de presentar su solicitud de patente de su invento. ¡Bravo! Dime, ¿y qué notaste en esa puerta ante la que te detuviste? Ah, eso. No es nada. Pensé que podría cubrirse esa cerradura. No tienta a los ladrones y es decorativo. Mira. ¿No es nada? Esto también se puede patentar. ¿También? ¡Ah, cielos! Es que tengo tantas ideas. Las patentes no solo protegen tus inventos, sino que te pueden aportar beneficios. A patentar, creador. Hizo la presentación correspondiente a patentes. Les agradezco mucho su disposición en este espacio. Sí, señor. ¿Hay alguna intervención? Los escucho. Si alguien tiene alguna pregunta, los escucho. Ok. Nada, les agradezco a ustedes nuevamente. Continuamos con el módulo en la sesión de mañana y les deseo que tengan muy buena tarde.